tenemos, los especialistas de meteorología y puertos anticipan que se registrarán intensas lluvias en las últimas horas de este martes, lo que agravaría aún más las crecidas que se registran en Asunción, Guairá, Misiones, Ñembucú, Paraguarí y Bajo Chaco. La gran cantidad de lluvia que caerá en los próximos días no solo traerá raudales, sino también inundaciones a gran parte del país. Ante la preocupación de lo que pueda ocurrir con el tiempo severo, las autoridades de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y Meteorología se reunieron para advertir sobre un inminente diluvio. Hasta el momento no hay al norte no está creciendo el río, o sea, te hablo de Concepción para arriba. Si llueve de Concepción si las lluvias son intensas en Concepción, vamos a tener crecida en Asunción y ahí podemos decir que va a seguir subiendo con mucha intensidad el río, ya directamente por las aguas que están en el norte, que ya están en tierra, diríamos. Pero hoy día depende mucho de las aguas atmosféricas, o sea, depende de las lluvias y dónde caigan. Estamos esperando que justamente el efecto de un frente frío, un débil frente frío, produzca de nuevo este sistema de tormentas que tendría que ya comenzar en el transcurso de esta jornada del día martes. Probablemente ya hacia la tarde-noche comenzamos a tener una lluvia más intensa por aquí. Y bueno, estaría lloviendo mucho en el Bajo Chaco. El departamento del presidente Ayes sobre todo estaría recibiendo lluvias de cerca de 100 milímetros probablemente otra vez. Creo que es la zona más crítica con este evento. Otros departamentos donde ya ha llovido mucho como Cordillera, Paraguarí, Cazapá, Guairá, también estaría lloviendo de vuelta entre hoy y mañana. Esperamos que en esta zona pueda caer una lluvia de alrededor de 70 milímetros, que ya puede ser crítico atendiendo a que en la zona ya llovió bastante, ¿verdad? No, lo primero que hacemos, el primer servicio es hacerle el traslado con los camiones, con el personal municipal y de la SEM, y qué es lo que nos indica la emergencia. En el caso que ahora ya tenemos una alerta y ocurra, salvaguardar la vida de las personas, hacer lo más rápido posible, trasladarlo en lugares firmes, que ya tenemos todo porque estamos ya otra vez con todos nuestros refugios, y estamos en los depósitos tanto de la SEN como el nuestro que nos ayudan, porque estamos trabajando juntos, porque no tiene medición lo que son los efectos del niño. Puede ser menos como puede ser extremadamente catastrófico. Entonces, trasladarlo y entregarle sus materiales, después ellos se encargan de darle víveres, y todo el día ustedes ven que acá ya hay todos los refugios tienen sus baños portátiles, tienen luz, la ANDE está munido de luz. Los pobladores de la Chacarita y de las zonas ribereñas son los más afectados con la crecida del río. Y si bien están siendo asistidos por la Municipalidad y la Secretaría de Emergencia Nacional, exigen una solución definitiva a este problema. Pero sí que habemos chacariteños que sí realmente estamos en una situación muy difícil y viviendo así precariamente es una solución para nosotros. Queremos una solución definitiva, queremos ya que se dé una resolución a una vivienda digna y que no sea tampoco lejos, no se vaya tampoco a tirarnos en Itagua, como dice. Yo no me muevo, yo me muero en mi lugar. Para mí acá estamos solamente provisoriamente, pero si no me da una alternativa, yo no puedo ir a vivir en una latona, porque una latona es lo que hicieron donde yo vivo. Yo estoy a 4 metros de la costanera, prácticamente. Y llueve, igual yo voy a estar siempre en una latona, no hace falta que crezca el río. Cuando hay elecciones, allí vienen todos, ese es el problema. Y ahora que nosotros les necesitamos, jamás vinieron. Y nosotros lo que le agradecemos a la señora Nidia y a toda la Comueva, que cada año nos está ayudando, cada año está con nosotros ellos, cada año, cada que está sin elección, eso es cierto, sin elección. Como las precipitaciones no se detendrán en las próximas semanas, se estima que para el viernes el nivel del río llegaría a los 5 metros. En tanto, para la primera quincena de junio alcanzaría los 6 metros.